Este resumen aborda el primer Qing, una de las obras más profundas y antiguas del pensamiento chino, traducida por Thomas Cleary. El primer Qing o libro del cambio es una guía ancestral sobre la naturaleza del cambio en el universo, sus patrones cíclicos y la influencia que tiene en nuestras vidas. A través de la comprensión de sus hexagramas, podemos aprender a tomar decisiones sabias y en armonía con las fuerzas naturales que nos rodean. Este resumen te llevará a través de los conceptos fundamentales del libro, mostrándote cómo aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria para lograr un equilibrio espiritual y un crecimiento personal continuo. El principio creativo del cambio. El primer Qing nos introduce a la dinámica del cambio a través del concepto de lo creativo, representado por el primer hexagrama. Este principio simboliza la energía primordial que impulsa toda transformación en el universo. La creatividad es vista como una fuerza que no tiene límites, que fluye constantemente y que da origen a todas las cosas. En nuestra vida, esto se traduce en la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de innovar, sin quedar atrapados en estructuras rígidas. Este principio no solo se refiere a la invención, sino a la acción continua de renovarse. Nos enseña que el cambio es inevitable y que la clave está en alinearse con el flujo natural de las cosas, actuando con flexibilidad y apertura. En lugar de resistir el cambio, se nos invita a verlo como una oportunidad para el crecimiento. Además, el hexagrama sugiere que todo proceso creativo debe ser paciente. La semilla que plantamos hoy no florecerá mañana, pero si seguimos cultivando nuestras ideas con perseverancia, los resultados eventualmente llegarán. Este concepto se aplica no solo a nuestros proyectos, sino a todas las facetas de la vida, relaciones, trabajo y desarrollo personal. El principio creativo también está vinculado a la fuerza del espíritu. Nos impulsa a actuar con integridad, sin buscar atajos, sino siguiendo un camino claro y bien fundamentado. Aquellos que dominan este arte creativo encuentran en su vida una fuente de renovación constante, ya que aprenden a fluir con los cambios y a aprovecharlos en lugar de temerlos. Este hexagrama nos recuerda que el cambio creativo no es una fuerza externa, sino algo que debemos cultivar internamente. Solo cuando somos capaces de transformar nuestra propia mente y espíritu, podemos realmente influir en el mundo que nos rodea. Este es el mensaje clave del principio creativo: la transformación comienza desde dentro. La receptividad, el equilibrio entre fuerzas. El segundo hexagrama del primer Qing, la receptividad, representa el equilibrio necesario para que el cambio fluya de manera natural. Mientras que el principio creativo se asocia con la fuerza activa, la receptividad simboliza la apertura y la flexibilidad. Se trata de una cualidad que permite absorber, adaptarse y nutrir lo que se origina del proceso creativo. La receptividad no implica pasividad, sino una actitud consciente de aceptación de las fuerzas que nos rodean y el reconocimiento de cuando es mejor ceder ante ellas. Este concepto se asocia a la tierra, que recibe la semilla del cielo y permite que crezca. Así como la tierra no lucha contra lo que cae sobre ella, sino que lo integra, nosotros debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias sin forzar el cambio. La clave está en encontrar un equilibrio entre acción y aceptación, donde ambas fuerzas se complementan para crear algo más grande. En lugar de imponer nuestra voluntad, es crucial saber cuándo permitir que las cosas fluyan por su curso natural, sin resistencias. El hexagrama de la receptividad nos enseña también sobre la importancia de la escucha profunda y el aprendizaje. Las personas receptivas están abiertas a las ideas y a las energías que provienen de su entorno, lo que les permite actuar con sabiduría. Este estado de apertura les brinda una visión más clara de la realidad, ya que no se dejan llevar por sus deseos o expectativas. La receptividad es el fundamento de la verdadera sabiduría, pues implica entender el momento adecuado para actuar y cuándo es mejor esperar. Este equilibrio entre fuerzas es especialmente relevante en nuestras interacciones personales. En las relaciones humanas,
La receptividad fomenta la empatía y la comprensión. Quienes desarrollan esta cualidad son capaces de escuchar a los demás sin juzgar, lo que fortalece los vínculos y permite un intercambio más profundo. Este hexagrama nos recuerda que las relaciones exitosas no dependen solo de la acción o el liderazgo, sino también de la capacidad de abrirnos al otro, aceptando sus diferencias y nutriendo la conexión. La receptividad nos invita a encontrar la armonía entre lo que damos y lo que recibimos. Es una lección que se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, desde nuestras relaciones hasta nuestros proyectos y decisiones. La verdadera fuerza no reside solo en la capacidad de actuar, sino también en la habilidad de acoger el cambio y dejarse llevar por él cuando sea necesario. A través de esta apertura, podemos alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Superando la dificultad inicial. El tercer hexagrama del primer Ching, que trata sobre la dificultad inicial, representa el desafío que enfrenta cualquier proceso al momento de comenzar. Al igual que una planta que lucha por emerger de la tierra, los inicios suelen estar llenos de obstáculos, dudas e incertidumbres. Este hexagrama simboliza la etapa de la vida en la que estamos dando nuestros primeros pasos, enfrentándonos a la confusión natural que surge cuando algo está naciendo y aún no ha tomado forma. Esta etapa no es señal de fracaso, sino parte esencial del desarrollo. Las dificultades iniciales se presentan en muchas áreas de la vida, en nuevos proyectos, relaciones o cualquier esfuerzo que requiera energía y dedicación. Sin embargo, la enseñanza de este hexagrama es que la resistencia que encontramos en el inicio nos fortalece. No es un camino que deba evitarse, sino que debe recorrerse con paciencia y perseverancia. Es en este proceso donde descubrimos nuestras capacidades y donde el caos inicial empieza a organizarse. La clave está en mantenerse firme, sin desesperarse ante las dificultades. Para superar estas complicaciones, es fundamental actuar con prudencia y no precipitarse. En esta etapa, los pasos apresurados pueden generar más confusión y aumentar los obstáculos. Es necesario mantener la calma y evaluar cuidadosamente cada situación antes de actuar. La dificultad inicial también requiere que cultivemos una actitud de flexibilidad y apertura, ya que los primeros planes o ideas pueden necesitar ajustes a medida que se enfrentan a la realidad. Esta flexibilidad permite que el proceso siga avanzando sin rigideces. En este contexto, el apoyo de otros resulta esencial. Al igual que una planta joven necesita nutrientes y protección, las personas que comienzan nuevos proyectos pueden beneficiarse enormemente del consejo y la ayuda de quienes tienen más experiencia. No se trata de ceder nuestra responsabilidad, sino de aceptar que la colaboración puede aliviar las cargas y aportar perspectivas que no habíamos considerado. Reconocer que no podemos hacerlo todos solos es parte de la sabiduría que este hexagrama nos transmite. El hexagrama de la dificultad inicial enseña que el éxito no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad de enfrentarlos con serenidad y constancia. A medida que se avanza en el proceso, las dificultades comienzan a disiparse y lo que antes parecía caótico empieza a encontrar su rumbo. Superar esta etapa requiere fortaleza interior, confianza en el camino y la disposición de aprender de cada tropiezo. Es un recordatorio de que todo comienzo es difícil, pero con paciencia y determinación, las raíces que estamos sembrando se convertirán en frutos valiosos. La inocencia como fuerza transformadora. El hexagrama de la inocencia, conocido también como juventud o simplicidad, destaca el valor de una mente libre de prejuicios, abierta a la experiencia y a la vida sin las ataduras del conocimiento previo o la sobreintelectualización. Esta actitud, muchas veces asociada con la infancia, se presenta en el primer Ching como una fuerza capaz de generar cambios profundos en el individuo y en su entorno. No se trata de ignorancia, sino de una confianza innata en el proceso natural de las cosas, lo que permite que se manifiesten sin obstrucciones.
La inocencia no implica la falta de criterio o discernimiento, sino la capacidad de mantener una mente pura y receptiva, sin interferir con ideas preconcebidas o intenciones egoístas. En el contexto de la vida, esto se traduce en actuar con honestidad y transparencia, sin dobleces ni manipulaciones. La inocencia permite que las acciones sean auténticas, que fluyan desde el ser con una energía que no se ve alterada por el deseo de controlarlo todo. Esta cualidad es extremadamente valiosa cuando se enfrenta la incertidumbre o los cambios en la vida. Uno de los principios esenciales que enseña este hexagrama es la capacidad de confiar en el orden natural. Al mantener una actitud inocente, uno no busca forzar las cosas ni obtener resultados rápidos. Es un enfoque de paciencia y aceptación, donde el individuo confía en que el tiempo y las circunstancias traerán el resultado adecuado. Este enfoque, aparentemente pasivo, es en realidad una gran fuerza transformadora, ya que evita el desgaste innecesario de la energía y permite que las situaciones evolucionen de manera natural. En esta línea, la inocencia también se relaciona con la capacidad de aprender de manera directa y espontánea. Las personas que conservan esta cualidad no se sienten limitadas por dogmas o teorías rígidas, sino que están dispuestas a aprender de cada experiencia con una mente abierta. Esta flexibilidad les permite adaptarse mejor a los cambios y encontrar soluciones creativas a los problemas. El hexagrama destaca que una mente no condicionada, que mantiene su curiosidad y apertura, es capaz de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La verdadera inocencia, entonces, no es una debilidad o una señal de falta de madurez, sino una manifestación de fuerza interior. Es la habilidad de mantenerse auténtico, de actuar desde el corazón sin perderse en las complejidades innecesarias del mundo. Esta pureza de intención y acción, en última instancia, genera una armonía con el flujo natural de la vida. Lejos de ser ingenua, la inocencia es una cualidad que puede transformar la vida de aquellos que la cultivan, permitiéndoles avanzar con confianza y tranquilidad en su camino. La paciencia en la espera del momento adecuado. En la vida, hay momentos en los que la acción parece no conducir a nada o las circunstancias no están a nuestro favor. El hexagrama de la espera enseña que en esos momentos, la paciencia se convierte en una virtud esencial. Saber esperar el momento adecuado para actuar es un arte que evita esfuerzos inútiles y la pérdida de energía. No se trata de resignarse, sino de prepararse internamente mientras el mundo externo encuentra su propio ritmo. La espera se relaciona con la confianza en el proceso natural de las cosas. Forzar una situación o adelantarse a los eventos puede generar más problemas que soluciones. Al aprender a observar y a aceptar los ciclos de la vida, se gana perspectiva. Esta capacidad de paciencia no es pasividad, es un tipo de actividad interna donde uno se fortalece y reflexiona en silencio, esperando el momento propicio para actuar con eficacia. Mientras tanto, la espera permite un desarrollo personal que, de otro modo, podría pasarse por alto. Durante este tiempo, es importante mantener una actitud serena y evitar caer en la ansiedad o la desesperación. El hexagrama enseña que la quietud interna es clave para sobrellevar esos periodos de espera. Mantener la calma y la confianza, incluso cuando las cosas no parecen moverse, evita que se tomen decisiones precipitadas que más tarde puedan lamentarse. En lugar de actuar impulsivamente, es crucial permanecer consciente de las señales del entorno que indican el momento apropiado para intervenir. La paciencia, por tanto, también implica una gran capacidad de autoconocimiento. Saber cuándo esperar y cuándo actuar requiere estar en sintonía con uno mismo y con las fuerzas que nos rodean. Es durante estos periodos de pausa donde podemos cultivar la autodisciplina y la sabiduría, elementos fundamentales para que nuestras futuras acciones sean exitosas. Este hexagrama nos recuerda que no siempre es el momento de actuar, pero siempre es el momento de aprender y crecer internamente. Cuando finalmente llega el momento adecuado,
las acciones que se realizan están llenas de poder y eficacia. Aquellos que han sabido esperar con paciencia no solo han fortalecido su carácter, sino que también han aprendido a estar en armonía con el flujo natural de la vida. Así, la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo invertido en prepararse para lo que vendrá, permitiendo que, cuando la acción llegue, sea lo más fructífera posible. El conflicto y su resolución interna. El conflicto es una parte inevitable de la vida humana. Desde pequeños enfrentamos diferencias, ya sea con nuestro entorno, con otras personas o incluso dentro de nosotros mismos. En este hexagrama, se pone de manifiesto la importancia de abordar los conflictos desde una perspectiva interna antes de intentar resolverlos externamente. La clave para superar el conflicto no está en la confrontación directa, sino en la capacidad de encontrar un equilibrio interior que permita ver las cosas con claridad. Resolver los conflictos desde dentro significa comprender las emociones y los pensamientos que lo desencadenan. Muchas veces, el conflicto externo es solo una manifestación de una batalla interna no resuelta. La sabiduría del primer Ching sugiere que, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, es mejor tomarse el tiempo para reflexionar y abordar las raíces del conflicto dentro de uno mismo. Solo cuando se ha alcanzado una comprensión profunda de las propias emociones, se puede actuar de manera justa y equilibrada hacia los demás. El enfoque interno también implica reconocer que el conflicto no siempre es negativo. Puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y el fortalecimiento de las relaciones. Las tensiones, cuando se manejan adecuadamente, pueden abrir espacio para una mayor comprensión y empatía. En lugar de evitar el conflicto, la enseñanza es enfrentarlo con serenidad, sabiendo que en cada enfrentamiento hay una lección que aprender. Este enfoque transforma el conflicto en un medio de evolución. Es crucial aprender a escuchar al otro durante un conflicto. A menudo, el conflicto se intensifica porque ambas partes están más centradas en defender su punto de vista que en intentar comprender al otro. La capacidad de escuchar de manera abierta, sin prejuicios, y de buscar puntos en común, permite desactivar las tensiones y llegar a soluciones que beneficien a ambas partes. Aquí, la resolución del conflicto no se logra imponiendo una victoria, sino creando un espacio para la comprensión mutua. La resolución interna del conflicto fortalece el carácter y la mente. El primer Ching nos enseña que no todos los conflictos deben resolverse con acciones inmediatas. A veces, la mejor solución es la paciencia y la reflexión, permitiendo que la situación se resuelva por sí misma. Al cultivar la serenidad y la introspección, nos volvemos más hábiles para enfrentar los conflictos sin que nos dominen, y logramos vivir con mayor armonía, tanto interna como externamente. La organización estratégica de un equipo. El hexagrama dedicado a la organización estratégica de un equipo destaca la importancia de la coordinación y planificación colectiva para lograr objetivos comunes. En cualquier empresa o proyecto, el éxito no depende únicamente de las habilidades individuales, sino de la forma en que se trabaja en conjunto. Este concepto es central en el primer Ching y subraya que, cuando un equipo está bien organizado y cada miembro comprende su rol, se puede enfrentar cualquier desafío con eficacia. Para formar un equipo estratégico, lo primero es la claridad de propósito. Un equipo sin una meta clara o sin dirección está condenado a la dispersión. La visión compartida actúa como el pilar que sostiene el esfuerzo conjunto. Cuando todos los miembros comprenden el objetivo final y están alineados con él, sus acciones se sincronizan de forma natural. Este principio resalta que la unidad de intención fortalece a cualquier grupo y les permite superar obstáculos que, de otro modo, podrían ser inalcanzables. La distribución de roles dentro del equipo es otro aspecto crucial. No todos tienen las mismas habilidades ni capacidades, y es precisamente esta diversidad lo que puede hacer a un equipo exitoso. Enseña que una estrategia efectiva depende de utilizar los talentos de cada individuo de la mejor manera posible.
Un buen líder sabe cómo identificar las fortalezas de su equipo y asignar tareas de acuerdo a esas habilidades, creando un equilibrio entre esfuerzo y eficiencia. La confianza mutua es el tercer pilar fundamental para la organización de un equipo. Sin confianza, la cooperación se desintegra rápidamente. Destaca la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto y la honestidad. Esto implica tanto la capacidad de confiar en las habilidades y decisiones de los demás como la disposición a ser confiables. En un equipo, cada miembro debe sentirse respaldado por los demás, lo que fomenta un ambiente en el que se puede trabajar sin tensiones ni sospechas. Es necesario cultivar la flexibilidad dentro del equipo. Ningún plan es perfecto y, a menudo, las circunstancias externas requieren ajustes. El equipo que está preparado para adaptarse a los cambios sin perder su cohesión es el que más probabilidades tiene de alcanzar el éxito. Esta flexibilidad no debe confundirse con la falta de dirección, sino con la capacidad de encontrar nuevas formas de avanzar hacia el mismo objetivo cuando las condiciones cambian. La organización estratégica de un equipo no es solo una cuestión de planificación, sino también de relaciones humanas, confianza y flexibilidad. El primer Ching nos enseña que, al igual que en la naturaleza, las fuerzas que actúan en conjunto de manera armónica son más poderosas que aquellas que actúan por separado. El acuerdo entre iguales, la unión de fuerzas. El primer Ching destaca la importancia de las alianzas formadas entre iguales, subrayando que cuando las fuerzas se unen en equilibrio, se logra un poder mayor. El acuerdo entre iguales no es solo una cuestión de conveniencia, sino de reconocer que la cooperación genuina surge cuando ambas partes se respetan mutuamente y valoran sus aportaciones. Es un principio que se extiende tanto a las relaciones personales como a las profesionales. Para que un acuerdo sea verdaderamente eficaz, ambas partes deben compartir una visión común y un objetivo similar. Esto implica que cada una esté dispuesta a poner de su parte para mantener el equilibrio, sin buscar imponerse sobre la otra. Este tipo de unión es considerado como una fuente de fortaleza que permite a los involucrados superar juntos las adversidades. La armonía nace de la capacidad de reconocer las diferencias y utilizarlas para complementar las habilidades de cada uno. En el proceso de formar este tipo de alianzas, la comunicación abierta y honesta juega un papel fundamental. Cuando las partes se comunican de manera clara, sin ambigüedades ni agendas ocultas, se fortalece la confianza, lo que a su vez fomenta una mayor colaboración. Sin embargo, es crucial que esta comunicación no solo se base en palabras, sino también en acciones que respalden los acuerdos establecidos. Otro aspecto clave del acuerdo entre iguales es el compromiso mutuo. Unir fuerzas no solo significa trabajar juntos cuando las cosas van bien, sino también mantenerse unidos frente a los desafíos. Enseña que las verdaderas alianzas se ponen a prueba en momentos de dificultad, y es en esas situaciones cuando se revela la solidez del compromiso entre las partes. Cada uno debe estar dispuesto a sostener al otro en tiempos de necesidad. El respeto mutuo es lo que sustenta este tipo de acuerdos. La unión de fuerzas entre iguales se fortalece cuando ambos lados reconocen el valor del otro, sin intentar controlarlo ni manipularlo. Este respeto es lo que permite que la relación crezca de manera saludable, creando una sinergia en la que el conjunto es mayor que la suma de sus partes. La riqueza en lo pequeño y lo simple. El verdadero valor muchas veces no reside en la grandeza o la cantidad, sino en lo pequeño y lo simple. Esta enseñanza nos muestra que lo esencial en la vida no siempre se encuentra en lo que brilla o parece imponente, sino en lo que pasa desapercibido, pero contiene una profunda sabiduría. La simplicidad abre la puerta a un tipo de abundancia que no se mide en términos materiales, sino en la calidad de la experiencia. Cuando cultivamos una apreciación por lo pequeño, aprendemos a observar los detalles más sutiles de la vida. Este enfoque nos permite disfrutar de momentos que, de otro modo, pasarían desapercibidos.
Una mirada más atenta revela que en lo sencillo se encuentra una belleza pura y auténtica, libre de las complicaciones innecesarias que solemos buscar. La sencillez también tiene la capacidad de generar tranquilidad. Al centrarnos en lo esencial, reducimos la cantidad de distracciones que pueden desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Esto no solo nos hace más conscientes de nuestro entorno, sino que también nos permite tener una vida más equilibrada y en paz. Lo pequeño no debe ser subestimado. A menudo, las grandes transformaciones empiezan con pequeños gestos, con decisiones aparentemente insignificantes que, con el tiempo, conducen a cambios profundos. Reconocer el poder de lo mínimo es aprender a valorar cada paso en el camino, por pequeño que parezca. La simplicidad invita a vivir de una manera más auténtica, dejando de lado lo superficial y concentrándonos en lo que realmente alimenta el alma. La verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que experimentamos y cómo esas experiencias nos transforman desde adentro. El avance firme y cuidadoso en la vida. Avanzar en la vida no siempre significa moverse a gran velocidad o tomar decisiones audaces. A menudo, el progreso más duradero y significativo proviene de un avance firme y cuidadoso. En este camino, es vital mantener una visión clara de los objetivos mientras se procede con cautela, evaluando cada paso. Este enfoque permite que nuestras decisiones sean más conscientes y equilibradas, reduciendo la probabilidad de errores costosos. La paciencia es clave en este proceso. A veces, la vida presenta obstáculos que parecen insuperables, pero con una estrategia clara y una actitud perseverante, se pueden superar. No se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con determinación y sabiduría, avanzando con constancia sin permitir que el miedo a lo desconocido nos paralice. Este tipo de avance promueve una comprensión más profunda de la vida misma. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre cada decisión y cada acción nos permite adquirir conocimientos que serían imposibles de obtener si nos apresuramos. Así, cada pequeño avance se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. El progreso cuidadoso también nos enseña a valorar el trayecto, no solo el destino. Muchas veces, en la búsqueda de nuestras metas, podemos perdernos el valor del presente. Sin embargo, cuando avanzamos con atención plena, podemos disfrutar de cada paso, apreciando las pequeñas victorias que nos impulsan hacia adelante. La paz interior como base del cambio externo. Para lograr un cambio genuino en el mundo exterior, es necesario primero cultivar una paz interior profunda. Este principio se basa en la idea de que las acciones más efectivas y duraderas son aquellas que nacen de un equilibrio interno. Cuando una persona se encuentra en armonía consigo misma, sus decisiones y actos se alinean con esa calma interna, y es menos probable que se vea afectada por influencias externas o impulsos pasajeros. La paz interior no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado activo de serenidad que permite enfrentar las adversidades con claridad mental y emocional. Este estado se construye a través de la introspección y la autoobservación, evitando que los altibajos de la vida alteren nuestro centro. Al estar en paz con nosotros mismos, se libera la energía necesaria para influir positivamente en nuestro entorno. Esta tranquilidad interna se refleja en cómo interactuamos con el mundo. Quienes logran encontrar este centro de calma actúan desde un lugar de fortaleza, lo que les permite afrontar desafíos con ecuanimidad y sabiduría. El cambio que buscan en su entorno no surge desde el conflicto o la presión, sino desde la influencia positiva que genera su propio estado interno de paz. Cuando el ser humano encuentra paz dentro de sí, es capaz de transformar su entorno sin necesidad de forzar las circunstancias. La serenidad permite ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y encontrar soluciones que antes parecían inalcanzables. Así, el cambio externo se convierte en una extensión natural de la evolución interna. Al final, todo cambio verdadero y duradero se origina desde adentro.
Solo cuando hemos alcanzado una paz genuina en nuestro ser, podemos impactar el mundo de manera significativa y duradera, sin depender de fuerzas externas para sostener esos cambios. El peligro del estancamiento en tiempos difíciles. En los momentos de adversidad, uno de los mayores riesgos que enfrenta el ser humano es el estancamiento. Durante tiempos difíciles, la tendencia natural puede ser evitar el movimiento, paralizados por el miedo o la incertidumbre. Sin embargo, el estancamiento no solo impide avanzar, sino que también agrava los problemas, creando una espiral de inacción que lleva al desgaste interno y al empeoramiento de la situación externa. El peligro de este estado de inmovilidad reside en que, al no hacer nada, se pierde la oportunidad de adaptarse a los cambios y encontrar nuevas soluciones. Los desafíos que surgen durante tiempos complicados no desaparecen simplemente porque los ignoremos, al contrario, suelen volverse más complejos. La energía que podría dedicarse a buscar alternativas se desperdicia en mantener un falso sentido de seguridad dentro de la parálisis. Superar este estancamiento requiere valor y flexibilidad. Aunque en ocasiones parece que no hay una salida clara, cualquier acción, por pequeña que sea, puede romper el ciclo de inacción. Es importante recordar que avanzar no siempre significa lograr grandes cambios de inmediato, sino dar pasos sostenidos, aunque sean mínimos, para salir del estado de bloqueo. Este movimiento progresivo genera la motivación y la confianza necesarias para enfrentarse a los retos más grandes. Es esencial aprender a utilizar las dificultades como catalizadores para el crecimiento. En lugar de ver las crisis como algo que debe evitarse, hay que percibirlas como una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades, explorar caminos alternativos y reforzar la resiliencia. De este modo, las situaciones difíciles se convierten en una fuente de fortaleza interior, y el peligro del estancamiento se desvanece al mantener una actitud proactiva. Los tiempos difíciles son inevitables, pero lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de no quedarse atrapado en ellos. Actuar con decisión y no ceder ante el miedo permite que, incluso en medio de las mayores dificultades, haya un camino hacia el crecimiento y la transformación. La armonía en las relaciones humanas. La armonía en las relaciones humanas es fundamental para la convivencia y el bienestar colectivo. Desde tiempos antiguos, enseña que las interacciones entre las personas deben basarse en el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación. Este enfoque no solo busca evitar el conflicto, sino también fomentar un ambiente donde las diferencias se complementen y las personas se enriquezcan unas a otras. Para que exista esta armonía, es crucial que cada individuo reconozca su lugar en el tejido social. Esto implica no tratar de imponer su voluntad sobre los demás, sino actuar con moderación, escuchando activamente y siendo consciente de las necesidades y perspectivas de quienes lo rodean. La falta de armonía surge cuando uno persigue sus intereses egoístamente o trata de sobresalir a costa del equilibrio del grupo. Uno de los principios más importantes para cultivar la armonía es la empatía. Al ponerse en el lugar del otro, se pueden comprender sus emociones, intenciones y dificultades, lo que reduce las malinterpretaciones y evita fricciones innecesarias. La empatía facilita la creación de un entorno en el que las personas se sientan escuchadas y valoradas, lo que a su vez refuerza la confianza y la cohesión. Otro aspecto esencial es la flexibilidad en las relaciones. A menudo, el conflicto surge de la rigidez mental o emocional, de la incapacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes o a las necesidades de los demás. La sabiduría del primer Ching sugiere que la flexibilidad es la clave para mantener la armonía, ya que permite encontrar puntos en común y soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas. La armonía en las relaciones no es algo que ocurra de manera pasiva o automática. Es el resultado de un esfuerzo consciente y constante por mantener el equilibrio entre las personas. Esto no significa evitar los desacuerdos, sino aprender a gestionarlos de manera que refuercen el vínculo en lugar de dañarlo.
Así, las relaciones humanas se convierten en un espacio de crecimiento mutuo y bienestar compartido. El liderazgo a través de la grandeza moral. El liderazgo auténtico no se basa únicamente en la habilidad de mandar o dirigir a los demás, sino en la capacidad de inspirar, guiar y sostener con un sentido profundo de la grandeza moral. Según el primer Ching, un verdadero líder no solo tiene el control de sus acciones, sino que vive según los principios de rectitud y virtud, actuando con integridad en todo momento. Esta grandeza moral implica que el líder no busca el reconocimiento personal o los beneficios propios. En lugar de eso, su enfoque está en el bienestar del grupo, manteniendo un equilibrio entre su poder y la responsabilidad de servir a los demás. Un líder moralmente grande no impone su voluntad, más bien, crea un ambiente de confianza donde las decisiones se toman en beneficio del colectivo, no por ambiciones personales. Parte de esta grandeza moral es la capacidad de enfrentar las adversidades con serenidad y sabiduría. Cuando el entorno es desafiante, el líder debe mantenerse firme, pero sin caer en la rigidez. Su fortaleza radica en su flexibilidad y en la habilidad para adaptarse a los cambios sin comprometer sus valores. Así, demuestra que la verdadera grandeza no se manifiesta en la fuerza bruta o en el control absoluto, sino en la capacidad de guiar con compasión y rectitud. Otro aspecto crucial del liderazgo moral es la humildad. Aunque el líder posea una gran responsabilidad, su poder no debe volverse un peso para los demás. En lugar de tratar de destacar sobre los suyos, su grandeza se expresa en su habilidad para fomentar el crecimiento de quienes le rodean, guiándolos hacia una mayor conciencia y autosuperación. En este sentido, el líder sirve más como un ejemplo que como una figura autoritaria. La grandeza moral en el liderazgo es un proceso continuo. No es algo que se logra de una vez para siempre, sino que se cultiva a lo largo del tiempo, a través de la autorreflexión y el compromiso con el bien común. Un líder verdaderamente grande, según los principios del primer Ching, no solo transforma a quienes lo rodean, sino que también se transforma a sí mismo en su camino hacia la excelencia moral. La modestia como camino de crecimiento personal. La modestia es presentada como una virtud esencial para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. A través de la modestia, una persona es capaz de reconocer sus propias limitaciones, evitar el orgullo excesivo y mantenerse abierta al aprendizaje continuo. La modestia no implica debilidad, sino una fuerza interior que permite el crecimiento genuino. La modestia tiene como base el reconocimiento de que todo está en constante cambio. Aquellos que se mantienen humildes entienden que el éxito y el fracaso son transitorios y que no deben aferrarse a la arrogancia en los momentos de victoria ni caer en la desesperanza durante los momentos difíciles. En este sentido, la modestia abre la puerta a una vida en equilibrio, donde las circunstancias no dictan el valor propio, sino que lo que importa es la actitud que uno tiene frente a ellas. La modestia permite que una persona esté dispuesta a aprender de los demás. Aquellos que se creen superiores a los demás cierran las puertas al conocimiento, mientras que quien practica la modestia se muestra receptivo a las enseñanzas y experiencias ajenas. Esta apertura es clave para el crecimiento personal, ya que solo con una mentalidad humilde se puede avanzar en el camino de la sabiduría. Otro aspecto importante de la modestia es su capacidad para evitar conflictos innecesarios. Al no tener la necesidad de probar constantemente su valía o imponerse sobre los demás, una persona modesta es capaz de generar relaciones más armoniosas y estables. Esto no solo facilita la convivencia, sino que también permite que la energía personal se dirija hacia el crecimiento interno en lugar de perderse en enfrentamientos. La modestia, además, fortalece la autocrítica constructiva. En lugar de conformarse con lo que ya se ha logrado, quien practica la modestia siempre busca mejorar, sin compararse con los demás, sino con sus propias aspiraciones. Este sentido de autoevaluación continua fomenta el crecimiento personal,
ya que permite identificar áreas donde se puede avanzar y, al mismo tiempo, reconocer con gratitud los logros alcanzados sin caer en la soberbia. La modestia es una herramienta para el equilibrio y la paz interior. Al no buscar reconocimiento externo ni necesitar halagos para sentirse valioso, quien es modesto encuentra satisfacción en su propio esfuerzo y en su propio proceso de crecimiento. Este enfoque reduce el apego al ego y conduce a una vida más plena, en consonancia con los principios del primer Ching, donde el cambio y el flujo natural de la vida son aceptados con serenidad y humildad. La claridad mental ante el discernimiento. En el primer Ching, la claridad mental es fundamental para el discernimiento y la toma de decisiones acertadas. Este concepto se refiere a la capacidad de ver las situaciones con objetividad, sin que las emociones o los prejuicios nublen la mente. La claridad mental implica un estado de calma interior que permite observar el entorno con mayor precisión y tomar decisiones basadas en una evaluación racional, en lugar de reacciones impulsivas. La claridad mental no se logra de manera instantánea, sino a través del cultivo de la quietud interior y la práctica del desapego. En tiempos de confusión o crisis, es común que las personas se dejen llevar por el miedo, la ansiedad o el estrés, lo que les impide ver con claridad el camino a seguir. El primer Ching sugiere que, para tomar decisiones sabias, es necesario encontrar un estado de tranquilidad interna que permita analizar las circunstancias sin interferencias emocionales. Este estado de claridad no significa estar exento de emociones, sino no dejar que éstas gobiernen la toma de decisiones. La claridad mental es crucial para discernir lo que es esencial de lo que es superficial. En un mundo lleno de distracciones y estímulos constantes, es fácil perder de vista lo que realmente importa. La claridad permite enfocar la atención en los aspectos más relevantes de una situación y desestimar lo irrelevante. Esta habilidad de discernir lo esencial es clave para tomar decisiones que estén alineadas con los valores y metas personales, y que conduzcan a un camino de desarrollo auténtico. Otro aspecto importante de la claridad mental es la capacidad de prever las consecuencias de nuestras acciones. Quienes actúan desde la confusión o el impulso tienden a tomar decisiones que generan consecuencias negativas a largo plazo, mientras que la claridad permite ver más allá del presente inmediato. Esta capacidad de prever y analizar con profundidad las posibles ramificaciones de cada decisión otorga una ventaja a la hora de escoger el mejor curso de acción. La claridad mental también está conectada con la capacidad de aceptar la incertidumbre. Aunque el discernimiento busca siempre la mejor opción, no siempre es posible tener control total sobre los resultados. El primer Ching enseña que, en medio del cambio constante, la claridad mental permite aceptar lo que no se puede controlar, enfocándose en lo que está al alcance. De esta manera, el discernimiento no se convierte en una fuente de ansiedad, sino en una herramienta para vivir de acuerdo con el flujo natural de la vida. La claridad mental es una forma de autocuidado, ya que evita la fatiga mental y emocional que surge cuando se toman decisiones bajo presión o en un estado de confusión. Mantener una mente clara y en calma permite actuar de manera más eficaz, sin desperdiciar energía en preocupaciones innecesarias. Esto es esencial para vivir una vida más plena y en equilibrio, en consonancia con los principios del primer Ching sobre la fluidez y el cambio natural. La observación, la clave para el crecimiento espiritual. La observación se presenta como una herramienta esencial para el crecimiento espiritual. No se trata solo de mirar o percibir superficialmente lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de desarrollar una mirada profunda y reflexiva que permita comprender las verdaderas dinámicas de la vida y de nuestro ser interior. La observación consciente es la base para conectar con el mundo de manera significativa y para entender el lugar que ocupamos en él. La observación empieza con la capacidad de mirar hacia adentro. Antes de intentar comprender lo externo, es necesario entendernos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, emociones, deseos y reacciones.
Nos enseña que el autoconocimiento es el primer paso en el camino espiritual, y esto se logra mediante una observación imparcial y continua de nuestros patrones internos. Este proceso permite que identifiquemos las áreas que necesitan transformación y que adoptemos una actitud más honesta y humilde frente a nuestras imperfecciones. Por otro lado, la observación externa también juega un papel crucial. Estar atentos a los detalles de nuestro entorno, a los cambios sutiles en las personas o situaciones, nos permite actuar de manera más consciente y sabia. La vida, según el primer Ching, está en constante cambio, y solo aquellos que observan con detenimiento pueden adaptarse y fluir con estos ciclos. Este enfoque de observación profunda abre las puertas a una mayor comprensión de la naturaleza del mundo, permitiendo que las acciones estén en armonía con los ritmos del universo. La observación también fomenta la paciencia, ya que muchas veces es necesario esperar antes de actuar o tomar decisiones. Este enfoque no implica inacción, sino una pausa consciente para recolectar información, reflexionar y luego proceder con sabiduría. La impaciencia y el deseo de resultados inmediatos suelen llevar a errores, pero quien cultiva la observación puede actuar con precisión en el momento oportuno, asegurando que cada movimiento esté en sintonía con las fuerzas del Tao. Otro aspecto importante de la observación es que nos permite desarrollar una conexión más profunda con los demás. Al observar atentamente a quienes nos rodean, podemos entender mejor sus motivaciones, sus necesidades y sus emociones. Esta comprensión nos lleva a actuar con compasión y empatía, cualidades que son esenciales para el crecimiento espiritual. En lugar de juzgar o reaccionar impulsivamente, la observación nos invita a mirar más allá de las apariencias, reconociendo la interconexión que compartimos con todos los seres. La observación nos acerca a la naturaleza y a los ciclos de la vida. El primer Ching nos recuerda constantemente que somos parte de un todo más grande, y que solo a través de la observación podemos alinearnos con los ritmos naturales del universo. Observar la naturaleza, sus cambios y su sabiduría inherente, es una manera de reconectar con lo sagrado y de encontrar nuestro lugar dentro del gran esquema de la existencia. Esta observación nos lleva a un estado de gratitud y reverencia, elementos clave para una vida espiritual plena. La observación, tanto interna como externa, es una práctica diaria que fortalece el crecimiento espiritual y nos permite navegar la vida con una mayor claridad y propósito. La resolución de conflictos desde el interior. La resolución de conflictos no se busca únicamente en el ámbito externo, sino que se plantea como un proceso que comienza dentro de cada individuo. Los conflictos surgen no solo de las circunstancias externas, sino también de tensiones internas, como deseos no satisfechos, emociones descontroladas o expectativas frustradas. Según esta visión, la clave para resolver un conflicto no radica en ganar una discusión o imponer una voluntad, sino en alcanzar la armonía interior que permita actuar desde un lugar de calma y sabiduría. El primer paso para resolver cualquier conflicto es mirar hacia adentro y reconocer las emociones que están presentes: la ira, el miedo, la frustración o el orgullo. Estas emociones, cuando no se manejan correctamente, suelen nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas que empeoran la situación. Propone que la serenidad es el primer requisito para resolver cualquier tensión, ya que desde un estado de calma se puede analizar la situación de manera más objetiva y ver las posibles soluciones que antes pasaban desapercibidas. Una vez se alcanza la claridad interna, es importante abordar el conflicto desde una perspectiva equilibrada. Esto implica entender las motivaciones propias y las de los demás involucrados. Nos enseña que el conflicto no debe ser visto como una batalla entre fuerzas opuestas, sino como una oportunidad para el crecimiento mutuo. Al adoptar esta postura, la resolución del conflicto se convierte en una búsqueda de armonía y equilibrio, no en una imposición de poder. A través de la empatía y la comprensión, se logra un acuerdo que beneficie a todas las partes.
Otro aspecto fundamental en la resolución de conflictos desde el interior es la capacidad de ceder. El ego, muchas veces, quiere tener razón a toda costa, lo que puede bloquear cualquier intento de reconciliación. En ocasiones, es más sabio retroceder, ceder un poco y permitir que el conflicto se disipe de manera natural. Este acto de humildad no debe verse como una derrota, sino como un paso necesario para restablecer el equilibrio. Al soltar el control y la necesidad de tener razón, se abre espacio para que surjan soluciones creativas y pacíficas. Además, la resolución de conflictos internos también requiere paciencia. El primer Ching insiste en que no todos los problemas pueden resolverse de inmediato. A veces, las tensiones necesitan tiempo para desvanecerse y para que las personas involucradas puedan procesar lo que ha ocurrido. La paciencia es clave para permitir que las emociones se calmen y para que surjan momentos propicios para el diálogo. En este sentido, saber cuándo actuar y cuándo esperar es una de las mayores lecciones que este libro ofrece en cuanto a la gestión de conflictos. Por último, el primer Ching subraya la importancia de la reconciliación, no solo entre las partes en conflicto, sino también dentro de uno mismo. La resolución de un conflicto externo no es completa hasta que se logra la paz interna. Guardar rencores o resentimientos solo perpetúa el conflicto en nuestro interior. Por eso, una vez que el conflicto ha sido resuelto externamente, es crucial trabajar en la aceptación y el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, para liberar cualquier carga emocional que pueda persistir. La verdadera resolución de conflictos empieza desde dentro, cultivando la paz interior, la empatía y la humildad, lo que nos permite actuar con sabiduría y serenidad ante las tensiones externas. Espero que este recorrido por el primer Ching te haya ayudado a comprender las profundas enseñanzas que este antiguo texto tiene para ofrecer. A lo largo de los capítulos hemos visto cómo las fuerzas del cambio, la armonía interna y la sabiduría pueden guiarnos en nuestra vida diaria. Si te ha resultado útil o interesante este resumen, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el contenido que tenemos preparado para ti. Te invito a dejar tus comentarios y reflexiones y a compartir este vídeo con quien creas que pueda beneficiarse de estas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo.